de segunda mano, mi Biblia, y nos metíamos allí en el salón de actos rápidamente 50, 60, 70 presos. Cantábamos 2 coros de estos que tienen más años que la pera y se metía allí un gozo, una alegría y un mover por el espíritu, que ahí es donde tú entiendes y te das cuenta de que no se trata de tener tampoco mucha capacidad, sino de tener un corazón dispuesto para Dios. Y en la sencillez se mueve el espíritu. Yo conforme a lo que tengo, pues lo puse en las manos de Cristo. Yo no sabía tocar guitarra, me aprendí 3 notas y digo, pues por aquí voy a meter yo el ciento y la madre de coro. Y todavía estoy ahí, porque ya no he aprendido más. Pero sé que el Espíritu de Dios respalda eso y es una bendición, hermano. Es una bendición cuando nosotros adoramos a Dios. También el culto, o como lo dice el pastor, el taller, ¿no? No debemos de venir simplemente, venga, vamos, y yo me paro aquí. A mí se me hace un mundo empezar en frío. A mí. Y yo siento por el Espíritu que debemos, de alguna forma, siempre, ¿vale? Y si es posible, antes de que el ministro, el pastor, el hermano Israel, quien sea, nos diga, bueno, hermano, vamos a empezar. Si es posible que ya nosotros mismos vayamos entrando en eso por el Espíritu, cada hermano ahí tranquilo, en su asiento, con su Biblia, más o menos. Tampoco vamos aquí a entrar, pero para ir depurando el ambiente, porque venimos con nuestra retaíla y empezamos aquí, y a nosotros que no nos gusta hablar, y preparamos el terreno para que el Espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Bien, hoy vamos a estar compartiendo la palabra. Los hermanos saben que hemos estado hablando de doctrina, hemos hablado de doctrina bíblica de la persona del Espíritu Santo y hemos estado hablando del mover del Espíritu Santo con el pecador a través de la convicción de pecado. Amén. ¿Me siguen los hermanos? Hemos hablado de la convicción de pecado, cómo el Espíritu trata con los pecadores para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Eso trae justificación al alma. Hemos hablado de la doctrina de la regeneración y después hemos hablado de la doctrina de la santificación. ¿De acuerdo? Que la hicimos bien, clara. Vamos simplemente a hacer un pequeño bosqueo, pero no me voy a parar aquí, para que se nos quede claro. Aquí estuvimos hablando de la obra de ¿qué? De la cruz. ¿De acuerdo? Y aquí estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿vale? Esta es la obra de Cristo, que está acabada, está terminada, ¿de acuerdo? Y esta es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Esta obra es inmediata en el creyente. Cuando el creyente cree en este evento, inmediatamente es justificado, regenerado y santificado por la sangre. El elemento era la sangre. La sangre de Cristo tiene tanto poder, elimina los pecados de la vista de Dios a través de lo que era y es la expiación del Antiguo Testamento, que eso algún día lo iremos entretejiendo para que lo veamos más claro, cómo Dios le enseñó a Israel. El día de la expiación significaba el día del perdón. Pero en Israel los pecados eran cubiertos. En la iglesia son quitados de la vista de Dios. ¿De acuerdo? Aprende esta diferencia. Todo lo que era sombra del trato de Dios con Israel era sombra de la ley. Cuando aparece Cristo es la sustancia, ya hemos salido de la sombra. ¿De acuerdo? No podemos volver a la sombra porque tenemos la sustancia. Cuando nos vamos a comer algún producto, lo sacamos del envoltorio y nos comemos el elemento, ¿vale? El envoltorio que hacemos, tiramos. En este caso no se desecha la ley ni nada de eso, pero todo era apuntando a lo que había de venir. Era Cristo, ¿de acuerdo? Esta obra es progresiva y aquí nuestro estado puede ser variante. Unas veces estamos más y otras veces estamos más, ¿de acuerdo? Y nuestra fe tristemente gira en torno a nuestro estado. Estuvimos hablando de que no debemos mirar nuestro estado, debemos mirar la obra de Cristo que está acabada y terminada, para que nuestra fe cada vez sea más sólida, sea más permanente y sea más estable. ¿Por qué? Porque yo ya no miro mi vida como que me voy a justificar delante de Dios, sino miro lo que Cristo ha hecho. Y contra más fe aplico a eso, entonces más bendición, o sea, más suministro recibo de parte del Espíritu de Dios para que mi vida en santidad vaya en proyección. ¿De acuerdo? El hecho de que yo ya sea justificado, regenerado y santificado no quiere decir que yo ahora no tengo que santificarme, porque eso va directamente proporcional en base a la medida de fe que yo aplico a esta verdad. Sí, hay una consecuencia del Espíritu de Dios en mi vida.
¿De acuerdo? Pero tenemos que tener una cosa clara. La salvación es por gracia. Y en ningún momento la salvación es una deuda. Es un regalo de Dios. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, sino que es don de Dios. Don de Dios significa, la palabra don es regalo. Romano decía que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, otro término griego, significa también regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Por lo tanto, un regalo no se paga. ¿De acuerdo? Ahora, muchos de nosotros hemos estado en el Evangelio con un sentimiento como de deuda. Tengo que pagarle a Dios por lo que he recibido. Tengo que devolverle a Dios. La salvación no es una deuda que Dios te deja. Es un regalo que es por gracia. Claro que es lo que pasa, que produce gratitud en nuestros corazones y ese agradecimiento empieza a preparar el terreno para que el Espíritu Santo vaya dándote responsabilidades. Y hay que aprender a distinguir una responsabilidad que tengo para con Dios y otra cosa es una deuda. La salvación no es una deuda porque es por gracia. ¿De acuerdo? Y eso nos tiene que dar bien claro. Ahora, en base a esto, en base a lo que pasó en la cruz, cada uno de nosotros somos justificados para con Dios y ahí a eso no se le puede añadir obras. Las obras que tú hagas para con Dios aquí, que Él ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice la Biblia, es por el agradecimiento que tú sientes a Dios, que el mismo Espíritu lo promueve en ti. ¿Sabes lo que es el término promover? Lo promueve. ¿Vale? Lo agita. Y tú estás agradecido a Dios y estás dispuesto a ir, te entregas a Dios. Esas obras Él las va a recompensar un día en el tribunal de Cristo con galardones. Y va a recompensar. Pero eso no le añade a tu salvación ni una pizca. Porque la salvación la regala Dios con la obra de Cristo. Y la obra de Cristo ha satisfecho toda la demanda justa de un Dios 3 veces santo. ¿De acuerdo? Así que para con Dios nadie se puede gloriar en sus propias obras. Para con Dios nadie. Y algún día, si Dios lo permite, indagaremos un poco más en esto. Porque incluso los antiguos del Antiguo Testamento, los antidiluvianos, todos ellos se presentarán un día delante de Dios por la obra de Cristo. Porque creyeron en que un día vendría uno que los justificaría, que es el Mesías Redentor. Y cuando Cristo llegó, pagó. ¿De acuerdo? Y el pago se ha hecho efectivo. Y está saldada la obra. Nadie se va a glorificar, nadie se va a gloriar delante de Dios por su propia obra. Y muchas veces nosotros somos tendenciosos a eso. Tenemos que cuidar porque eso se te mete sin darte cuenta de esos espíritus de religiosidad. Eso tenían los fariseos. Y los fariseos ya no veían la obra de Cristo, sino que era su propia obra buscando santidad y justicia delante de Dios. Y cuando el hombre quiere justificarse delante de Dios por sus propias obras, viene a ser un religioso. Y cuando se cree santo a sí mismo, entonces ya la que se lía es tremenda, porque lo agarra un espíritu malo, donde juzga, critica, murmura, ve a todo el mundo mal, y él es el único santo. ¿De acuerdo? Que Dios nos libre. Jesucristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Después más adelante le explica, dice, la levadura de los fariseos es la hipocresía. No fingir que uno es santo, que uno tiene que ser santo, pero por la obra del Espíritu Santo en uno. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hablar hoy, culto de enseñanza, pero no vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de profecía. ¿De acuerdo? No estaba aquí la... No, el borrador. Bueno, vamos a borrar con esto. Vamos a hablar de la profecía. Yo sé que aquí hermanos conocen la profecía, unos más, otros menos. Algunos no sé yo si conocen nada, no lo sé. Y tengo inquietud en hablar de la profecía porque estamos muy cerca del fin. Bastante cerca. Y los eventos que están ocurriendo a nivel mundial, si no tenemos conocimiento de la profecía bíblica, pues entonces los eventos van a estar ocurriendo y tú los vas a mirar, pero que conmigo no va la cosa. Ahora, cuando tú tienes conocimiento de lo que Jesús dijo que pasaría, y el Espíritu Santo te da como un enfoque del tiempo final, entonces vamos a ver que los eventos suceden y nosotros se nos van a poner las orejas como el perro cuando tú le sirvas, y la parabólica. ¿Por qué? Porque esos eventos encajan perfectamente en la profecía bíblica. Y cuando vemos que encajan, entonces eso a nosotros nos despierta. ¿De acuerdo? El apóstol Pedro dijo que la palabra
profética más segura es esta, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos a ella como el que mira una antorcha en un lugar oscuro. En un lugar oscuro, si se te levanta una antorcha, es lo mejor que puedes hacer, porque eso te va a tener todo el tiempo despierto y te va a abrir el camino. Si quitas la mirada de la antorcha, pues vas a entrar en la oscuridad. Entonces, los eventos que están sucediendo cuando, por la capacidad del Espíritu de Dios, seamos capaces de encajarlos aquí, no forzarlos. Yo he visto a gente forzada, yo no quiero, pues yo no soy hombre, yo no soy escatólogo, yo no soy nada. Yo soy lo que soy, por la gracia de Dios, pero tengo que dar por lo menos un panorama así, no muy profundo, pero que tengamos un poco de conocimiento, porque estamos muy cerca del fin. Y que nadie se me asuste, porque cuando tengamos conocimiento de lo que es el fin, para nosotros es gozo, es alegría, es fiesta, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser conscientes de eso. Aquí se va a liar, como dicen por ahí, la marimorena. Ahora para las navidades viene muy bien, pero la iglesia no va a estar aquí. Y si tú eres iglesia de Cristo, tú tienes que poner tu fe en que tú no vas a estar aquí. Yo sé que teológicamente hay muchos prismas en base a la venida de Cristo y el tiempo final. Hay predicadores y teólogos y eruditos que dicen que la iglesia sí va a estar aquí en el tiempo final. Hay otros que dicen que va a estar aquí hasta la mitad, y hay otros que dicen que no va a estar aquí. Y yo soy de los que creo y digo que la iglesia no va a estar aquí. Y voy a enseñar ese punto teológico doctrinal, porque así Dios me lo mostró desde el principio. Llegó un momento donde me llevaron a la claudicación, porque mis maestros me enseñaron así, y dije, no, espérate, tampoco voy a recoger lo que me dieron, lo voy a averiguar por mí mismo. Me fui a orar y Dios me dijo, bumba, y me habló claro. Entonces tengo el testimonio en mí mismo de lo que el Señor puso en mi corazón. Aunque a lo mejor no lo veamos hoy, pues yo quiero que nosotros vayamos cogiendo un poquito de onda. Entonces vámonos al libro de Daniel. Capítulo 9. ¿Cuántos saben que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, tomó una decisión en su campaña diciendo que iba a hacer una cosa? Despertó así un poco los políticos y como diciendo, ¿lo hará o no lo hará? Y lo ha hecho. Él ha cogido y ha cumplido lo que dijo en su campaña política, y dijo que la capital de Israel no debe de estar en Tel Aviv, como oficialmente estaba, y como nación americana ha reconocido y cree que la capital de Israel debe estar en Jerusalén. Esto ha pasado hace unos días, una semana por ahí. Y para que ustedes vean todavía el peso que los Estados Unidos tiene, que el hecho de ver Donald Trump, haber reconocido eso, ya se ha formado. O sea, el polvo se ha empezado a levantar. Entonces, en base a todo eso, yo dije, tengo que hablarle a los hermanos un poco de esto, porque eso dice mucho en base a la profecía. Porque que Jerusalén vuelva otra vez a coger protagonismo, que de hecho lo tiene, pero ahora lo va a coger conforme a lo que está escrito. Entonces, tenemos que entender las cosas. Miren los hermanos, la iglesia tiene la obligación de mirar a Israel. Humanamente hablando, la única nación que nosotros, naciones, ¿no? A Israel. Y todo el conflicto que hay a nivel mundial, todo el conflicto, llámese como se llame, llámese terrorismo, llámese que si el paro, llámese todo, aunque no lo veamos así, todo es por causa de Israel. Todo. ¿El príncipe de este mundo quién es? Satanás. Y él odia y aborrece a esa nación, aunque ellos todavía no han venido a entrar en el Evangelio, ¿vale? Pero hay un plan de Dios con la nación de Israel que es humano y tiene que cumplirse. Entonces, estamos en Daniel. He dicho Daniel 9, del 20 al 27. Yo voy a pedir que un hermano o una hermana con voz de trompeta si puede, que lo lea. Daniel 9.
Del 20 al 27. Vale, leo yo entonces. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Aún estaba hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en mi oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Os voy a situar un momentito rapiditamente de lo que sucede aquí. Daniel está en Babilonia y está ejerciendo su ministerio para con Dios. Él es profeta, un muchacho joven que está muy consagrado a Dios y está aguantando el tirón allí porque la nación está sufriendo un castigo de parte de Dios por su rebeldía. Fueron expulsados de su tierra 70 años por la palabra que habló Jeremías. Yo no sé si los hermanos se ubican. Jeremías tuvo 42 años diciéndole a la nación que se arrepintiera de sus malos caminos y se tornara a Jehová. Y no obedecieron. Mire el ministerio de un hombre, 42 años predicando, no se convirtió nadie. Y se mantuvo firme hasta el fin. Y Dios honró la palabra de la boca de ese hombre. Por eso, hermano, que muchas veces creemos que el éxito de un predicador o de un ministerio, de una iglesia, es que la gente venga y se convierta, pero el éxito genuino no es ese. El éxito genuino es que uno haga lo que Dios le dijo que hiciera. Si las vidas obedecen o no obedecen, eso ya es problema de cada uno. Jeremías obedeció y Dios honró la palabra de la boca de este hombre. Y como Jeremías obedeció, cuando la nación fue llevada cautiva, él dictó que eran 70 años los que tenían que estar castigados en Babilonia. Daniel entonces era muy joven, pero conocía la profecía. Cuando Daniel entonces ejerce su ministerio, lo ejerce después de Jeremías, y él él ejerce su ministerio fuera de la tierra de Israel. Él está cautivo como uno más en Babilonia, mas sin embargo está sirviendo a Dios allí. Nosotros muchas veces, cuando las cosas se nos descuadran, dejamos de servir a Dios. Creemos que ya se acabó todo. Dios nunca nos cierra las puertas y nos deja sin esperanza. Jamás y nunca. Cuando Jeremías está viendo que la nación entera va camino a Babilonia por causa de su pecado, Dios le da una palabra de revelación y le dijo: llegará el día donde esta ley que ustedes no habéis podido obedecer ninguno estará escrita en vuestras mentes y en vuestros corazones, y entonces sí me podréis obedecer y todos me conocerán. El mismo Jeremías dijo eso. O sea, la nación sale cautiva, sale castigada, sale por su pecado, pero en medio de todo ese castigo Dios le está dando ¿qué? Una esperanza. Siempre Dios, el Dios que es el Dios del cielo y el Dios verdadero, no castiga sin esperanza. No castiga sin esperanza. O sea, no te mete un juicio y un castigo y te deja. Eso no lo hace Dios. Eso lo hace el enemigo, que muchas veces cierra para que nos sintamos condenados 100%, y tú dices: pues ya ha sido desechado por Dios. No, Señor.
Para que Dios deseche solamente, nos metemos ya, como dicen por ahí, en harina de otro costal. Entonces Daniel, mira lo que pasa. Llegaron a Babilonia, en Babilonia estaba reinando Nabucodonosor, acabó el reino de los babilonios y hubo un cambio de imperio. Llegaron los medo-persas y derrocaron a los babilonios. Y dice la Biblia, si nos vamos un poquito más atrás, os tengo que dar todo este rodeo para que se situéis, porque es muy fácil decir, no. Dice la Biblia que Daniel en aquel tiempo que estaba viendo un cambio de régimen, que yo creo que aquí lo he compartido con los hermanos, un cambio de régimen político, dice que Daniel estaba mirando atentamente en los libros. En los libros. Porque Daniel tenía la profecía en su mente y en su corazón y sabía que estaba escrita por Jeremías y estaba contando y se estaba dando cuenta que aunque había un cambio en los aires de política, se estaba cumpliendo o tenía que cumplirse lo que Jeremías dijo. Eran 70 años, por lo tanto, a los 70 años, él sabía que la nación tenía que regresar ¿a dónde? A su tierra. ¿Qué hizo Daniel? Conocía la profecía y sabía que se iba a cumplir la palabra de Jehová dicho por un profeta de Dios. Y cuando ve que la cosa empieza a encajar en lo que Dios dijo, él se está preparando. ¿Y qué es lo que hace? Se mete en ayuno y oración y empieza a orar a Dios. A pedirle perdón por su pecado, por toda la nación, y empieza como a darle a conocer que aquí está habiendo un cambio que toca, pero que tú dijiste que íbamos a estar aquí 70 años. ¿Qué pasa? La iglesia en los días de hoy se está olvidando de la profecía, está viendo todos los cambios que está pasando a nivel político, las cosas que está pasando en la iglesia, y son muy pocos los que le están diciendo a Dios, Dios mío, tú dijiste en tu palabra esto. La Biblia dice que Dios dice en su palabra, hacedme recordar. ¿Cómo le vamos a hacer recordar a Él algo que ha dicho si no conocemos lo que está escrito? Pero cuando tú sabes que Dios ha dicho, tú puedes ir donde Él y dices, Señor, tú has dicho. No sé si me explico. Tú has dicho, y esto está cogiendo un color muy feo, y tú, es como por ejemplo ahora, yo digo, Dios mío, yo sé que tú vas a venir pronto. ¿Por qué? Porque estoy viendo que el ambiente está cogiendo, se está ambientando esto, para que el anticristo aparezca. Y yo sé que antes de que el anticristo se manifieste, tu iglesia ha de ser quitada, porque es la que le impide que se manifieste públicamente ese hombre como lo que va a hacer. Entonces, Dios mío, prepáranos, despiértanos en el espíritu, haznos entender como lo hiciste con Daniel. Mire, Dios envió a un ángel llamado Gabriel, que si vamos a la Biblia, Gabriel no es cualquier ángel, es un ángel que aparece varias veces en la Biblia y, o sea, Gabriel es Gabriel. Y le dice, he salido de parte de Dios para hacerte entender y para enseñarte lo que Dios ha dicho. Si tú buscas a Dios de corazón, pero de corazón, y te humillas delante de Él, imposible que Dios no te haga entender a ti lo que va a pasar, lo que tiene con tu vida y lo que Él va a hacer. Imposible. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? ¿Y qué dice después? Dice, y le será dada abundantemente y sin reproche. ¿Sí o no? Ahora, si en vez de sabiduría pedimos otras cosas, pues ya está en nosotros. ¿No? Santiago dice, ustedes pedís, pero pedís mal. ¿Por qué? Dice, porque pedís para vuestros deleites. ¿No? ¿No son eso las metas de que tú hablabas? Entonces, ahora si tú pides para la gloria de Dios, te será dado todo, abundantemente, dice, y sin reproche ninguno. ¿Por qué? Porque estás mirando por los intereses de Dios, por el proyecto de Dios, por el diseño de Dios, por la obra de Dios y por la gloria de Dios. Ahora, para estar en ese nivel, hay que estar crucificado juntamente con Cristo. ¿Me explico, verdad? Daniel estaba en ese momento, ahí en esa orden. Se da cuenta que está cogiendo todo un ritmo y empieza, Señor, tú dijiste, y se mete a clamar. Viene Gabriel, hermano. Viene Gabriel. Y Gabriel le dice que viene de parte de Dios, le corrobora que evidentemente sí, van a retornar, pero ahora le dice, mira, te voy a decir una cosa, ya no son los 70 años que habló Jeremías, sino que 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo, y ahora le da el plan profético que Dios tiene con Israel, no solamente hasta ahí, que se conocía hasta ahí, sino hasta el final.
Eso se llama abundantemente y sin reproche. Le da la visión de todo lo que va a pasar y le enseña el orden cronológico de los tiempos, que cuando ya yo sé lo que va a pasar, o ya Dios me revela lo que va a pasar en el futuro, estamos hablando de profecía. Aunque los modernos le dicen futurólogos y toda esa historia, para nosotros es profecía. Y cuando yo sé lo que va a pasar y yo lo creo en mi corazón, entonces ¿qué pasa? Yo ya vivo conforme a lo que Dios me ha dicho que va a pasar. ¿Me siguen los hermanos? La mente me la ha llevado allí. Y eso que ha de pasar, eso es una verdad que ya está viva en mí, está firme. Eso se llama revelación. Cuando nosotros tenemos revelación de parte de Dios, es como que estamos sobreguardados. No nos puede coger desprevenidos las cosas, los acontecimientos que han de pasar. El mundo se va a sorprender. La iglesia no debe sorprenderse, sino que más bien tiene que estar anunciándole al mundo lo que viene. Porque tiene la revelación profética. La Biblia dice que el Espíritu de Jesús, dice Apocalipsis, es el Espíritu de la profecía. Así que el que tiene el Espíritu de Jesús debe conocer la profecía, debe de conocer la profecía. Y yo en este caso tengo la obligación de enseñar lo que he recibido hasta donde sé. También estoy obligado. Para que Dios abra. Dice, 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. 70 semanas no son semanas reales. Ahora tendría yo que moverme mucho en la Biblia para que entendamos. Son 70 semanas de años. Ahí va. Entonces, si nosotros entramos a hacer un cálculo, nos venimos a dar cuenta y dice, y todo empieza a correr, dice, ¿sabe pues y entiende que en el 25 dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa salida la dio el rey Ciro, esa orden. Estaban en Babilonia, fíjate lo que Dios le está diciendo, todavía están allí en Babilonia. Y Ciro, que fue un pagano, un rey pagano, se levantó y dio la orden. Dice, pues sabes tú que desde que Ciro dijera esto y edificar a Jerusalén hasta el príncipe Mesías, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, 62 y 7, ¿cuánto es? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Si nosotros empezamos, yo no voy a hacer cálculo porque si no me voy a pegar aquí, además que no es lo mío. Proféticamente, en el calendario hebreo, los años tienen 360 días, no 365, porque nosotros andamos conforme al calendario gregoriano que después sacaron los romanos. Nosotros, esto es judío y hay que andar conforme a lo que Dios le dio a Israel. Caen exacto 490 años, ¿vale? 62 semanas hasta que se le da la muerte al Mesías. Y hasta ese entonces se cumplen literalmente 69 semanas de años. ¿Qué sucede? Tú sigues leyendo y parece que no le dijo nada Dios más a Daniel, porque es lo que está determinado sobre Israel. Cuando Jesús viene, da su vida, le quita la vida al Mesías, dice ahí, no, el Mesías príncipe, está hablando de Jesús, es el Mesías príncipe. Hubieron muchos Mesías en Israel, pero él, en su clase, él es el Mesías príncipe. Es como que el reloj se paró. Ha seguido pasando el tiempo y han pasado. ¿Cuánto han pasado? No, la vida de Cristo es del año 0. Nacimiento. 2017 años. Este tiempo no ha contado a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie tenía esa revelación. Cuando Pablo llega y se convierte al Evangelio, Dios le da a entender el tiempo de gracia que había abierto Cristo y separaba el tiempo de Dios con Israel, porque se abría la puerta ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién son los gentiles? Nosotros por la gracia de Dios.
Han pasado 2017 años. Han pasado 2017 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que falta la última semana, porque le dijo 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo por cumplirse. Y los estudiosos de la profecía saben que este tiempo, que es tiempo crono es tiempo, espacio, la dimensión espacio-tiempo, lo que estamos viendo en el mito, está a punto de empezar a correr otra vez hasta que se cumpla la última semana de año, que son 7 años. Los hermanos saben que la tribulación, ¿de cuántos años habla? 7 años. Tribulación, 3 años y medio, y gran tribulación. Esa es la última semana que falta por cumplirse de la que Dios le dijo a Daniel. Estamos, más o menos, le podemos llamar Cairo. Sí, señor. Ocurre cuando ya no estemos aquí. Ahora, vamos a abrir la Biblia en Mateo 24. Esto es muy profundo, hermano, pero yo no puedo meter profundo. Yo quiero dar una pasada ligera para que nuestras mentes se quede por lo menos grabado esto, ¿vale? Mateo 24. Del 29 al 39. Voy a leer yo, ¿no, Chema? Para que... Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo profético porque los discípulos preguntaron a Jesús qué sería del fin. Y Jesús les habló. Los judíos conocían la doctrina de la venida del Mesías y la restauración de Israel. Si ellos recibieron a Jesús como su Mesías en su primera venida, ellos lo que estaban preguntando era por su segunda venida. La llegada del Mesías y la restauración de Israel. ¿Me siguen los hermanos? ¿Ustedes os acordáis cuando Jesús se va a marchar ya que ha resucitado, se le ha presentado a los discípulos? Está en el monte de los Olivos, que es donde él se va a ir, y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos conocían la profecía. Hay profecía, todos los profetas mayores y menores, de que promesa de Dios de que restauraría el reino de Israel y todas las naciones tienen que ir a adorar al Dios de Israel. Y eso es lo que nosotros conocemos como ¿qué? Como el milenio, que son 1000 años de paz donde su Mesías príncipe, Yeshua dicen ellos, ¿no? Judío, va a gobernar sobre toda la tierra. Y eso sucede exactamente después de la semana 70. Ellos, como no saben todavía lo que está pasando, no entienden porque ellos están todavía en el calendario judío, ellos no saben que Dios tiene preparado esto. Entonces le están preguntando ya por su venida, por establecer el reino, por el milenio. Porque les faltaba eso. Todos los judíos, ninguno entendió eso hasta que viene Pablo. Y al apóstol Pablo es que se le revela qué propósito Dios tiene con esta porción de tiempo donde iba a salir un pueblo de entre los gentiles y los judíos llamado la iglesia. Los judíos no tenían esa revelación, incluso los primeros convertidos. Eso es lo que Pablo llama el misterio escondido, desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía ya en su corazón eso y no le fue revelado a ninguno de ellos, al apóstol Pablo, por la gracia y misericordia de Dios. Él quiso dárselo a conocer a su pueblo y su pueblo lo rechazó, hasta que él entendió de parte de Dios de que Dios lo mandaba a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo, en la gran mayoría de sus epístolas, él dice que él es predicador, apóstol y maestro de gentiles. Y si me aprieta un poquito más, podemos decir tranquilamente que el apóstol Pablo es nuestro apóstol, aunque por antonomasia es Cristo. Pero es el apóstol ¿a quién? A los gentiles. Y a los gentiles es a quien él le revela toda esta verdad, porque las epístolas están ahí y él las escribía a las iglesias. ¿De acuerdo? Mateo 24. Jesús da a conocer a los judíos el tiempo del fin. Y voy a leer desde el versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando ya de la semana 70, las cosas que iban a pasar. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Está refiriéndose Jesús al final de la semana 70, donde Él viene otra vez. Todo ojo le verá a establecer justicia. ¿Vale? Voy un momentito porque veo. Vamos a dejar aquí ya el Antiguo Testamento, ¿vale? Porque no tengo pizarra. Y vamos a partir de aquí, ¿vale? Ahí va. Jesús le está hablando de la semana 70, es la que falta. Usted bueno, más o menos me habéis seguido. A ver, cada uno hace lo que puede. Yo tampoco hasta donde doy, ¿vale? Jesús le preguntan por la venida del fin y Él está hablando a sus discípulos judíos. Ellos todavía no tienen revelación de lo que va a pasar con nosotros los gentiles. Entonces es la semana 70. Entonces Él le está hablando de un periodo aquí, ¿vale? Que es 7 años. Porque es la 70 que Dios le dijo a Daniel. Y aquí cuando acaba la semana, Jesús viene. Aquí viene Jesús a establecer justicia en la tierra. Y entonces eso que le está diciendo aquí es esto. Más o menos. Déjame. Está bien, porque es lo propio que pregunte eso. Claro, dice, aquí tú me estás diciendo una cosa, pero ahora estás viendo por otro lado. Es que eso es lo que pasa con esto. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todos lamentarán y todas las naciones, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora mira lo que dice. De la higuera aprende la parábola. Está intentando de darle un poco de referencia a ellos y le pone como referencia a la higuera. Y la higuera es como si les va a enseñar una parábola, ¿vale? Y dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús no le puede decir el día y la hora, porque el día y la hora no lo sabe nadie, entonces lo que está dando es un panorama profético de señales. ¿Y qué es lo que hace? Usa la higuera. Y aquí hay un poco de confusión, porque Él le está hablando a ellos, que son judíos, hasta donde tienen referencia, después de su semana 70 viene el Mesías y establece el reino, pero Jesús ahora le está hablando como iglesia. Y entonces, como le está hablando como iglesia, le está hablando de un periodo que después el apóstol Pablo es cuando ya lo abre y lo pone claramente, pero Jesús le está hablando de este periodo, que es el periodo de gracia. De gracia. Y Jesús le está dando una referencia de cómo va a estar el panorama aquí cuando empiece la semana 70. ¿Y qué es lo que hace? Dice, de la higuera aprende la parábola. Ellos no sabían que Israel iba a desaparecer como nación y después iba a volver a aparecer. Pero entonces les deja con esa, se lo deja como codificado, ¿vale? A ver si yo me explico. Y yo ahora les voy a demostrar a los hermanos que cuando hablaba de la higuera estaba hablando de la misma nación de Israel, que iba a volver a florecer. Y ahí voy. Vámonos otra vez a Daniel 9. Versículo 26. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Estamos ahí?
se quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y él. ¿A qué santuario se está refiriendo? Al templo que estaba en ese momento firme, que es en el que ellos adoraron a Dios, el templo de Jerusalén. El pueblo de un príncipe vendrá. Eso se lo dijo Dios a Daniel. Jesús no hace referencia de eso. Pero ellos no están pendientes de lo que está pasando en la profecía, de lo que dijo Daniel cuando tienen a Jesús presente, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Es como que ellos no entendían de que Israel iba a dejar de ser para después, a la vuelta de un montón de años, volver a salir a flote. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Pero Daniel lo dijo, versículo 26, estamos ahí. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Dice, mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué sucedió 70 años después de haber muerto Jesús? Perdón, de haberse ido, muerto y resucitado. Vino el pueblo de un príncipe y destruyó la ciudad y el santuario. Tendríamos que irnos entonces a la parte histórica, porque eso no hay registro bíblico, ya que la Biblia se acabó de escribir el apóstol Juan alrededor del año 90, un poco más. Pero bueno, no hay registro bíblico. ¿Qué sucedió entonces históricamente? Vino el pueblo de un príncipe. Este príncipe se llamaba Tito y destruyó toda la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo era ese? ¿Qué pueblo vino y destruyó la ciudad? Roma. Roma. ¿O no? Después de los griegos, ¿quién gobernaron? Los romanos. Y cuando Cristo vino a la tierra, ¿quién estaban gobernando en Israel? Los romanos. Pues el pueblo de ese príncipe dice ahí, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Ahí la escritura sigue leyendo. El pueblo de ese príncipe confirmará el pacto por otra semana más. Cuando está hablando de otra semana, ¿de qué está hablando? Está hablando de esta semana. Esto es una semana y aquí se tiene que confirmar un pacto. El pueblo de ese príncipe, ahí lo dice. ¿Qué pueblo vino con un príncipe a destruir Jerusalén y el santuario? Pues entonces ya tenemos unos cuantos de datos. Que se tiene que confirmar un pacto. Tiene que estar envuelto Roma. Cuando hoy hablamos de Roma, ¿qué nos suena? ¿Qué nos viene? Más o menos vamos cogiendo, ¿no? Porque ahí no dice que vendrá otro príncipe, dice el pueblo de ese príncipe vendrá y después de eso confirmará el pacto con muchos, ¿vale? Vamos otra vez entonces a Mateo 24 y ya vamos a avanzar. De la higuera aprende la parábola, dijo Cristo, cuando ya su rama está tierna, sabéis que el verano está cerca. Dice, así también vosotros, cuando veáis que sucedan todas estas cosas, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca la puerta. Vino Roma, destruyó el santuario. Israel dejó de ser nación. Fueron esparcidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús está delante de Pilato y del pueblo? Pilato le presenta al pueblo a Jesús. Y él, en un deseo de salvar la vida de Jesús, dice, ahí tenemos a Barrabás. Nosotros tenemos una costumbre todos los años en Pascua, y es de soltar a un preso. Pues entonces a ver si consigo de presentarles a Barrabás y entre los dos y pujan y a ver si ellos eligen a Jesús. Mire cómo es. Y Pilato humanamente buscando salvar a Jesús sin saber que se tiene que cumplir la profecía, y presenta a Barrabás y dice, ustedes sabéis que todos los años hay por esta fecha tenemos por costumbre soltar un preso. ¿A quién soltamos? Y para sorpresa de él, ¿qué pasa? El pueblo entero grita a Barrabás. Israel, sin darse cuenta, tiene los ojos velados. Pero en cierto modo, ¿saben lo que estaban haciendo? Estaban pidiendo la absolución de un pecador y la condenación a muerte de un inocente.
Y sin darse cuenta lo que estaban es dando a conocer la gracia de Dios. Porque la gracia es llevada a aquellos que no tienen mérito ninguno para ser exonerados de culpa. Y dijeron, ¿a quién suelte? Suelten a Barrabás. Y dijo, ¿y con Jesús qué hago? Y dijeron, crucifícale. Y dijeron, su sangre, dijeron, sean sobre nosotros, sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Mira lo que dijeron, ¿eh? Y ahí quedó registrado. En el año 70 vino Tito, exterminó a la ciudad, al pueblo de Israel. Salieron, se formó lo que se le conoce como la diáspora, la dispersión. Y han estado 1948 años esparcidos por doquier. Donde el castigo más grande que han sufrido, ahora tenemos que remitir a la historia, fue la persecución que hizo Hitler en Alemania, en Austria, en Polonia, en todos esos países, donde dice la historia, ahora yo ya no, ¿vale? Hay reconocido oficialmente como la muerte, el asesinato de 6 millones de judíos en cámaras de gas y todo eso. Aquello fue tan grande que las Naciones Unidas se reúnen de alguna forma y quieren acabar con eso, y sin darse cuenta otra vez le dan marcha a la profecía. ¿Por qué? Porque en el 1948, que está una fecha clave, en el 1948 es una fecha clave, donde la gran mayoría de los, vamos a llamarlo, yo no sé, eruditos y gente de lo que es la Reforma Protestante, los maestros en Biblia y en teología y en profecía, todos coinciden, no todos, pero la gran mayoría coinciden en que esta fecha es profética. ¿Por qué? Porque se celebra en la ciudad de Nueva York, en Ginebra, creo que fue en Ginebra, todas las naciones establecieron un acuerdo que se llama el acuerdo de Belfort, donde le dan nuevamente la categoría de nación a Israel. Todas las naciones votan, hay un empate y la nación de Guatemala rompe el empate a favor de Israel. Se establece un proyecto, allí estaban los palestinos que ocupan la tierra de Israel. Cuando Israel se marcha, se meten los que eran de las tierras alrededores, que se le conoce como los palestinos, porque a aquella tierra se le puso el nombre de Palestina, tierra de filisteos, la ocupan, y cuando quieren volver a los judíos a su tierra hay un conflicto. Le proponen una cosa: Estado palestino y Estado judío, para que sean oficiales. En una misma ciudad, Jerusalén como capital de las dos. Los judíos aceptan y los palestinos no. Y en ese momento Israel es reconocida como nación y el Estado palestino no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza otra vez, creemos por la fe, que empieza el reloj de Dios a correr, y la higuera de la cual habló Jesús, que yo tengo aquí unos versículos, yo no sé si me dará tiempo porque me he enrollado mucho, a ver de qué forma nosotros entendemos que es donde empieza a tomar cuerpo la parábola. Dice, porque Jesús de la higuera aprende la parábola. Si estamos mirando Israel, mire, tú sabes lo que es hay naciones, hermano, que han sido desaparecidas, y pueblos, incluso razas, y no han vuelto a aparecer. Y el hecho de que Israel volviera a su propia tierra, esté establecido otra vez como Estado, tenga su constitución y todo lo que tienen, eso solamente le ha ocurrido a una nación en el mundo: Israel. Aquello estaba todo árido. Los ingleses empezaron a mandar dinero y un montón de gente para llevar a los judíos otra vez a su tierra. Pues hicieron una película de esto, se llamaba Éxodo, un barco que salió para recoger a judíos de todo lo que es el este de Europa, todos para allá, para su tierra. Cuando llegaron allí no había nada, hermano. Los palestinos, era una tierra muy árida. Dios empezó a despertar la sabiduría, que allí yo lo compartía con algún hermano, como los judíos, la bendición que va con estas personas humanamente es tan terrible. Empezaron, hermano, a darle vida a aquella tierra. Mira, porque hoy día son el país número 1 en exportación de cítricos, son los máquinas en tecnología, en armamento, todo. El desierto de Sarón, habló Jeremías de que florecía, y cuando ellos llegan aquello era puro árido, no había nada. Inventaron la primera desaladora en el mundo entero, trajeron el agua salada del Mar Muerto,
le sacaban la sal, la volvían en agua dulce y empezaron a regar todo el desierto de Judea. Y se cumple lo que dijo el profeta, todo eso florecería como el sarón. Inventaron el sistema de goteo, donde con tubos así de esto, hoy para nosotros es normal, pero no sabemos dónde viene, lo inventaron los judíos, tubos de estos de polietileno que tienen agujeros, y resulta que con un solo hombre y un ordenador regaban todo el desierto, le daban el botoncito y lo regaban todo. Empezaron a tirar frutos para afuera, y todo el mundo viendo ese milagro en su cara. ¿Por qué? Porque era la rama de la higuera que estaba floreciendo. En el 67 ganaron la parte vieja de Jerusalén, pero hay un problema aquí. No quisieron reconocer a Jerusalén como la capital, la mandaron a Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad moderna, terriblemente llena de pecado. ¿Ustedes saben que Tel Aviv es una ciudad de Israel? Es muy moderna, ha sido como construida con ciencia, es como Nueva York, ¿vale? Que es la capital del mundo, como diciendo, todo el mundo tiene lugar aquí, ¿no? Es una ciudad súper moderna, pero Tel Aviv es la ciudad número 1 de homosexuales en el mundo. Es donde más homosexuales hay, en Tel Aviv. Eso es una vergüenza para Israel. Cuando este hombre ha dicho ahora que tiene que volver, o que entiende que tiene que la capital es Jerusalén, el propósito que ellos tienen le ha dado a los judíos vida. ¿Saben por qué? Porque los judíos quieren levantar nuevamente el templo que le derribó el general Tito. Y ya tienen todo preparado. Tienen todo. Todo, cuando digo todo, es todo. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos levantan su templo, que tienen todo preparado, todo, cuando digo todo, todo, y tú te vas a Google, Internet, ahí está todo. Quiere decir que va a empezar la semana 70 de Daniel, porque los judíos van a empezar a correr como ellos iban. O sea, ellos no han reconocido al Mesías como su príncipe, y si levantan el templo, ellos es como si nos regresáramos al libro de Levítico, un ejemplo. Y tú los vas a ver a ellos que llegan con su cordero, allí van a estar los levitas con sus trajes, van a estar degollando, los judíos van a sacrificar por su pecado y van a volver al antiguo pacto. No es que vayan a volver, es que siguen en el antiguo pacto, pero no tienen templo. Al no tener templo, ellos se sienten como huérfanos. ¿Ustedes han visto a los judíos que van todos vestidos de negro? ¿Los habéis visto? Esos son los ortodoxos que están metidos en la Torá de Moisés, que tú te los ves en el Muro de las Lamentaciones y te los ves todo el tiempo con el balancín, ¿sí o no? Y los rabinos con sus barbas, pero ¿veis? ¿Habéis visto los que van de negro, totalmente de negro? ¿Ustedes sabéis por qué ellos visten de negro? Es un luto donde ellos le van diciendo al mundo, y es como una especie de expresión: estoy de luto porque no tenemos nuestro templo. El templo era el lugar de comunión entre Dios y los hombres, y a ellos le arrancaron el templo. ¿Entienden los hermanos? Y están pidiendo a gritos que le devuelvan su templo. Ya lo vamos a dejar aquí porque me tengo que meter más profundo para explicar un poco qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando. Ya si tú te mueves por internet, ya están ahí. Ellos están ya reclamando que le dejen hacer su templo. ¿Qué es lo que sucede? Su templo estaba, ¿vale? Su templo estaba justamente donde está, cuando tú ves una foto de Jerusalén, tú no ves una cúpula dorada que llama mucho la atención ahí en medio. Eso es una mezquita, es la mezquita de la roca, la edificaron los musulmanes, la mezquita del domo, la vinieron a hacer. Mira cómo el enemigo, porque aunque aquello no tiene nada, es la tierra más codiciada, porque el enemigo sabe, el trono de Dios en la tierra está en Jerusalén, y es el mismo trono que el enemigo quiere ostentar. Entonces ahí hicieron los musulmanes una mezquita. Está exactamente donde estaba el templo de Salomón. Ahí está su mezquita. ¿Qué es lo que sucede? Que como los americanos le han dado poder a los judíos, le han dado poder, reconociéndole su capital en Jerusalén, ellos creen que ya va para adelante. ¿Qué es lo que sucede? Van a empezar a querer edificar su templo y a meter presión. Y hay ahora mismo riesgo de conflicto, porque ya se ha levantado la Liga Árabe, se ha levantado la UNESCO, se ha levantado el Vaticano, se ha levantado la ONU, diciendo que eso no puede ser. Lo único que pasa es que Israel no necesita de mucho. Israel se lanza. Entonces se va a poner la cosa bien cardeada. Tendríamos que entonces a Zacarías para entender que ya va a empezar la profecía de Zacarías cuando dijo que pondría a Jerusalén como piedra pesada, como copa.
porque van a querer darle a entender a Israel que no puede hacer eso y se espera que haya movida ahora gorda. Israel va a demostrar que sí. Israel va a demostrar que sí. Y cuando vean que la cosa se pone bien, pero bien conflictiva, es cuando empieza todo el conflicto de hay que buscar un acuerdo. Hay que buscar un acuerdo. El acuerdo lo iban a hacer sin Israel y ahora Israel recibe poder y se está dando cuenta que el acuerdo ahora lo tienen que hacer con Israel también. Y ese acuerdo es el acuerdo del cual habló Daniel, habla el apóstol Pablo. Ya no me da tiempo, si la semana que viene lo hablaremos, porque es que voy muy rápido, que es lo que se conoce como ese pacto, que es un acuerdo, ¿vale? Un pacto es un acuerdo, que se va a llamar Pacto de Paz y Seguridad. Ahora tú te vas a internet y tú te ves a todos los presidentes diciendo paz y seguridad. Y paz y seguridad. Y queremos un acuerdo de paz y seguridad. Todos se están refiriendo a Oriente Medio. Todo. El conflicto que hay en Oriente Medio. Pues eso se va a acelerar porque Israel dice, yo voy a hacer mi templo. Los musulmanes dicen, como tú te atrevas a tocar la mezquita, la vamos a tener. Y entonces América dice, no, yo estoy con Israel. Y es una amenaza seria. Porque hoy día ya los países no son como antes. Hoy hay armamento nuclear que está en manos de personas que no tienen los tornillos bien sujetos, como sucede, por ejemplo, con el coreano, que es un muchacho que no está bien, ha matado a su padre, ha matado a su tío, ha matado a su hermano, con la paranoia que tiene. Dicen que, yo no sé, dicen que ese muchacho se pega 18 y 19 horas jugando Play. Y ha ido por ahí a hacer su, tú sabes, ¿no? Cuando hacen el día ese nacional de ellos, que sale con todo su armamento, todo el mundo tiene que saludarlo, eso. Y Donald Trump, que tampoco me pasa a mí que tampoco está muy bien hablado, pero que le ha dicho, escúchame, no vayas a hacer más tonterías, porque como haga otra tontería como esa, no le ha dicho te voy a tocar, no, ha dicho automáticamente dejáis de ser. Entonces, el chino parece que se ha puesto, parece que la han empezado a plomar, y hay tensión en el ambiente de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? En resumen, yo hablo esto, pero en resumen, ellos no saben el final, nosotros sí lo sabemos. El final es este. Se va a firmar un pacto de paz y seguridad. Porque va a ser tanta la presión que va a venir, que la gente va a empezar a decir, por favor, hagan algo. Hagan algo ya. Porque nos vamos a ir a tomar viento. Y ahora mismo la gente no sabe todo, pero esto va a coger tensión y grados, y va a coger... Y cuando empieza esa presión, ¿a esto qué es? Y entonces ahí resurge el anticristo. Ahora voy a decir una cosa, cuando este pacto se celebre, ya la iglesia no está aquí. Que es otro evento que también mete presión en las personas. ¿Por qué? Porque va a aparecer una noticia de la noche a la mañana donde millones de personas han desaparecido. ¿Dónde están? Ya acabamos. Os voy a decir una cosa. Es ahí media, ¿no? Gloria a Dios. Parece que metió un gol. A mí me encanta esto, hermano. El pastor me tiene que meter tijera, pero si no, yo... ¿A dónde estaba, Dios mío? ¿Dónde estaba? Ya estoy mayor, ¿ves? Ahora tengo que buscar que alguien me dé el hilo. Están desarrollando una teoría, los científicos. Estoy hablando mucho y la Biblia está hablando poco. Que la semana que viene abre la Biblia para ir encajándolo por la palabra, porque si no, es palabra mía. Tenemos que meterlo bien. Están desarrollando una teoría que le están llamando los científicos la teoría antigravedad. ¿Vale? Y están metiendo la película. A eso se le une de que hay vida en Marte, que los ovnis, que los extraterrestres, porque si tú estás un poco al loro, eso está metido ahí. Que si está, que si cuál, venga a mover, están amasando el ambiente. Y van a sacar una teoría que es la teoría antigravedad. ¿Qué teoría es esa? La teoría es que hay tanta radioactividad, que si con los móviles, que si con el internet, que si con el armamento nuclear, que tal y cual, y que para allá, de manera que cuando el rapto de la iglesia sea, porque va a ser, este individuo que viene, que deja a todo el mundo flipado y hipnotizado, por decirlo de alguna forma, que a otro mundo va a convencer a las personas
de que verdaderamente hay un mover espiritual, se lo va a atribuir a los extraterrestres, se lo va a atribuir a la teoría de antigravedad, algo está pasando, la humanidad se va a quedar tranquila, pero van a empezar a buscar a los que se han ido, que posiblemente los tengan en Marte o donde quiera que los tengan, y se empieza todo el mundo a armar bien porque hay una amenaza contra los extraterrestres, o hay una amenaza contra una especie que es superior a nosotros que se ha llevado un montón de gente. Y esto parece que yo estoy contando aquí una película, parece, pero eso es Biblia, y si no nos lo creemos, malo. Este hombre convence a todas las naciones para que vayan a pelear contra esa supuesta mover y los reúne en el valle de Armagedón para ir a pelear contra Cristo. Y eso está escrito. Nos teníamos que meter, pero está escrito. Y la Biblia dice, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pero ¿cómo va a tener esto? Para seducir a la humanidad entera y llevarlos ahí. Ahora a este hombre le hacen un atentado, dice que la bestia muere y revive, tipo de Cristo, y cuando dice que lo ven que vive, dice que toda la tierra se maravilla en pos de la bestia, y dice, ¿quién como la bestia? Este hombre es Dios. Y cuando ya él empieza ya a coger bien su reinado, dice, pues aquí todo el mundo tiene que llevar mi sello. Y el que no lleve mi sello, nadie puede ni comprar, ni vender. El famoso 666, ¿vale? Que ya está aquí, ¿eh? O sea, ¿dónde está? No lo tengo. Bueno, pero usted sabe, ahí lo tenemos. Esto es un prototipo de lo que viene. Lo que pasa es que lo tenemos fuera y ya prácticamente no podemos vivir sin el 666 este y van a crear tanta necesidad hasta esto que va a estar injetado aquí o aquí. Sistema de control numérico para controlar todo. Y tenemos que tener cuidado con el móvil, hermano. Eso crea una adicción impresionante, pero al mismo tiempo enfría el corazón. El aumento de la ciencia enfría el amor de muchos. Y el enemigo está usando eso para, a la humanidad como quiera que sea, la tiene, ¿no? Pero la iglesia debe de estar como Daniel, mirando los libros, mirando la profecía, mirando los eventos y cogiendo este evento y ve un puzzle y ve si esto entra o no entra. Eso es como el que dice, vamos a hacer un puzzle esta noche. ¿Y qué hacemos para no quedarnos dormidos? Pues vamos a buscar la manera de buscar cada pie. Y cuando tú ves que empieza a encajar, te empieza a animar y ya no te duermes. Eso significa vela mirando la profecía. Esa es la dieta que Dios nos ha dejado para este tiempo. Mirar la profecía. No empezar aquí ahora, pero mirando la profecía, eso va a impedir que nos durmamos y entremos en ese letargo donde mucha parte de la iglesia ha entrado ya y se ha metido que andan uno y nadie está pendiente de las cosas que están pasando, entendiendo que es la higuera que está floreciendo. Cuando ya su rama está tierna, ya Israel en 1948 la reconoció la nacionalidad como nación. Ahora van a llevar su capital a Jerusalén y ya tienen los judíos pendiente en su corazón edificar el tercer templo. Vamos un momentito al libro de Romanos, capítulo 11. Mira cómo Pablo explica esto por encima. Romanos 11, del versículo 11. Romanos 11. 11. ¿Estamos allí? Este es el apóstol Pablo hablándole a un sector de gentiles que había en la iglesia de Roma acerca de los judíos, porque en Roma había una iglesia que estaba compuesta de gentiles y de judíos, ¿vale? Y le dice a los gentiles, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto no más será su plena? Está hablando de la nación de Israel, que va a ser restaurada, que es lo que está pasando ahora. Ahora dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, ¿ves?
Dice, por cuanto soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Dice, por si en alguna manera pudiera provocar a celo a los de mi sangre, ahora está hablando de los judíos, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión, ellos se han excluido a sí mismos, no es que Dios los excluya, pero se excluyeron a sí mismos cuando dijeron, no, crucifícale y su sangre sea sobre nuestra... Vale, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y ahora dice, si pues algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, se está refiriendo a Cristo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas de Ira fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Voy a hacer una parada aquí. Israel fue desgajado, cuando dice fue desgajado, o sea, por eso que han sido rasgados de nación, fuera. ¿Por qué dice? Por su incredulidad. No le creyeron a Jesús cuando vino. Ellos creían que Jesús era un impostor. Y el veredicto por el cual ellos decían que Jesús debía ir a la cruz era traición al pueblo judío. Y eso se constituyó a los ojos de Dios en incredulidad. Entonces la incredulidad no hace que Dios te saque, es tu propio corazón el que se retrae de seguir en pos del mensaje. ¿Me sigue? Por eso que muchas veces vemos como que Dios desecha y que Dios saca. No, somos nosotros mismos. O son las personas las que dicen no. Dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo he explicado ya varias veces. ¿Qué significa rehusar? Rehusar significa que yo tengo un derecho a tomar posesión de algo, pero digo no, rehuso. Pues si rehusas ya tú con tu fe y con tu decisión. Yo en estos días estaba mirando al hijo, la parábola, lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, ¿vale? Estaba mirando al hermano mayor. El hermano mayor es tipo del fariseo y también es tipo del ministerio legalista en estos días, ¿vale? Él no entra, pero no es porque el padre no sale a buscarlo, porque sale a buscarlo, dice, hijo mío, no quiere entrar. Rehúsa. Y hay muchos legalistas, hay mucha gente sabia en su propia opinión, mucha gente santo en sus obras que no van a entrar. Pero no van a entrar no porque Dios no los quiera salvar, sino porque ellos no pueden recibir la gracia jamás y nunca. ¿Me siguen los hermanos? No entienden la gracia. Este hermano no entiende. Es la doctrina del remanente, eso siempre ha estado en el pueblo judío, es la doctrina del remanente. O sea, siempre hay un remanente que Dios lo guarda. Pero el otro no es que Dios lo deseche, no, es que ellos en su decisión dicen no entramos. Pues ya, allá ustedes. Siempre hay un remanente que mantiene viva la bandera de Dios, para que Dios no quede por mentiroso. ¿Me siguen? Entonces, ellos por su incredulidad fueron desgajados. Ahora dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Dice, por tanto, mira la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y esto es digno de admirar. Él ha sido severo porque no han querido creerle, pero mira la bondad que ha mostrado con nosotros. Sin tener pacto, sin tener noción de nada. Dice que nosotros en su día estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin conocimiento de quién era Dios, ni de pacto, ni de nada. Nosotros, gentiles, como quiera que sea, por ahí para abajo íbamos. Y Dios en su misericordia nos ha ido a buscar. Nos ha convencido. Nos ha mostrado. Nos ha tratado. Nos ha perdonado. Nos ha limpiado con su sangre y nos ha dado toda la herencia que le estaba hablando a ellos desde el principio. Nos la ha dado a nosotros ahora por la pura fe. Requisito fe. Y dice,
y dice, versículo 23, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, dice, porque poderoso es Dios para volverlos. Por lo tanto, hay siempre un plano de misericordia de Dios que si tú te endureces, yo también. Y en ese momento eres desgajado y eres desgajado, dice ahí, dice, pero si no permaneces en esa incredulidad, en esa dureza, sino que en medio del castigo te ablandas, Dios dice, te injerto otra vez. ¿Sí o no? ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Mira, el hijo pródigo mucha gente piensa, y si Dios permite el domingo creo que hablaré de esto, pero el hijo pródigo mucha gente piensa que tiene que ver con el perdido, con nosotros los gentiles, ¿no? Que estábamos por el perdido, pero el hijo pródigo no, literalmente, ¿no? Se usa para hablar del perdido. Pero el hijo pródigo es tipo de una persona que está en la casa de Dios, está sirviendo a Dios, sabe quién es Dios, está metido allí y en un momento dado está tan asqueado del asunto que dice, Padre, dame la herencia que yo me quito de en medio. Ese es el ejemplo más impresionante que podían escuchar los fariseos. Y de ese ejemplo precisamente les habla Jesús. Y a lo que yo me refiero, despilfarró toda la riqueza, porque ese es el término que hablaba el otro día, hermano. Prodigar es despilfarrar todo lo que el Padre había reunido para él. Y se fue y lo pulverizó todo en el pecado. Y estando en esa condición dice que vuelve en sí. El corazón se le ablanda, va en busca de su Padre, se humilla, he pecado contra el cielo y contra ti, y el Padre lo restaura y le devuelve todo. Así, por el mero arrepentimiento de corazón. Y eso rompe el esquema religioso y el esquema judío. Porque dentro del esquema judío, todo aquel que deshonraba al Padre tenía que venir, pedir perdón al Padre, pedir perdón a los aldeanos, pedir perdón a todo el mundo, después se tenía que dar fuera, no podía entrar, tenía que dar muestra de su arrepentimiento, tenía que restituir todo el daño que había hecho. Y eso se cogía un buen tiempo de déjame que te vea a ver si estás arrepentido de verdad. Entonces ellos no entendían que Dios en su misericordia hacía ¡pum! Es más, ellos no entienden que el Padre se levante del asiento y vaya a buscar al Hijo y lo bese. Eso era, lo reventó ahí. Y le estaba dando a entender cómo es el corazón de Dios en base al sacrificio que Cristo ha hecho. Ese es el corazón del Padre. Entonces los judíos un día van a ver a Jesús viniendo entre las nubes y dice que van a lamentar, se van a compungir de corazón porque verán al que traspasaron. Y dice la Biblia, esta promesa, ahí lo dice, vamos a seguir leyendo porque no me quiero anticipar, dice, porque si tú que fuiste, versículo 24, si tú que fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto no más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Su olivo es Cristo. Y ahora dice, porque no quiero que ignoréis, hermano, este misterio. Esto es un misterio, ¿vale? Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido Israel, endurecimiento, dice, en parte, porque otros no se han endurecido. Ahora dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, yo lo tenía aquí escrito. Los 2017 años es un tiempo que Dios ha abierto, es un tiempo de gracia hasta que entre toda la plenitud de los gentiles. Y después, ¿qué dice? Dice, y luego todo Israel será salvo. Eso es una promesa que Dios tiene sobre una nación entera, porque ahora Dios a través de la gracia no llama a un pueblo entero y dice, bueno, pues San Juan va a ser salvo. Y de momento hay un evento que hacemos todos y nos arrepentimos y se convierte aquí hasta el gato. No. Dios llama a individuos a Cristo en la gracia. Pero en ese momento la promesa de Dios con Israel va hasta un extremo que verán al que traspasaron, dice, y todo Israel será salvo. Toda la nación de Israel en ese momento se convierte al Mesías. ¿Pero a qué Mesías? A su Mesías. ¿Tipo de quién? De José, el hijo de Jacob. ¿Qué hicieron los hermanos de Jacob? Lo vendieron. ¿Cómo hicieron con quién? Con Cristo. Y cuando fueron por hambre allá a Egipto, no lo reconocieron. Y cuando Él se les revela, ¿qué pasa? Todos se arrepintieron de su pecado. ¿Y reciben a quién? A su hermano al que habían vendido. Cuando vean a Jesús venir entre las nubes, se van a compungir porque van a entender que ese Yeshua, que en este tiempo tanto los gentiles hemos hablado de él, que ellos han aborrecido ese nombre, ese Yeshua
eran su hermano a quien ellos vendieron. Y eso va a ser, eso los va a taladrar, eso va a ser por ahí para abajo. Le va a resucitar toda la profecía, se van a ablandar y dice la Biblia, y poderoso es Dios para volverlos a injertar. Eso va a pasar. Tenemos que coger conocimiento de todo esto porque nosotros tenemos la obligación no solamente de creerlo y de vivirlo, sino de enseñárselo a ese mundo de lo que va a pasar. Versículo 29. Porque ya acabó. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel como su siervo, bajo estatuto perpetuo, y Dios tiene que cumplir lo que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los padres de la nación de Israel, y lo tiene que cumplir. Para que veamos, hermano, una cosa, a Dios no se le olvida su palabra. Y cuando Dios dice, Dios cumple. Y Dios va a cumplir todo lo que tiene para nosotros, hermano. Pero también va a cumplir lo que tiene para Israel. Y tenemos, ya la semana que viene, si lo permite, nos vamos a meter un poquito más, pero tal como eso. Estamos viviendo tiempos proféticos. Y Jesús le dijo a la nación de Israel, muchos quisieron ver lo que ustedes ven ahora y no lo vieron. Porque querían ver al Mesías y ahora el Mesías estaba delante de ellos y ellos no la creían. Y yo os digo que muchos que han estudiado la profecía y están enamorados de ellos, están aquí, quisieran ver a lo mejor lo que nosotros estamos viendo y ellos no lo han visto, han pasado. A nosotros nos ha quedado ese legado y nosotros, mi sensación que tengo es que por falta de conocimiento, por lo que quiera que sea, estamos como que la cosa no va conmigo, pero la cosa va conmigo y contigo. Tenemos que creernos esto, absorberlo en nuestros corazones, empezar a prepararnos bien, de verdad. Porque yo el otro día, como compartimos aquí, ¿cuántos dudan su salvación? Nadie, gloria a Dios. No vayas a dudar nunca tu salvación, vale. Pero y si preguntarás, ¿estás preparado para pasar a la eternidad y que Jesús venga a irte con él? No contesté. Tú analízate. Ahora, Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos está preparando. Y está hablando el esposo. Se está escuchando ya la voz. Viene el esposo. Mateo 24 lo dice, ahí viene el esposo. Ahí viene el esposo. Se está escuchando, ahí viene el esposo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voz del amado en el lenguaje codificado, por las señales. Ahí viene el esposo. Porque ya Israel va a entrar otra vez a correr en la profecía. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Gloria a Dios. Pues la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a seguir. Y yo voy a pedir por favor que nos pongamos en pie, cerremos nuestros ojos. Tú vendrás al Señor, su iglesia, la iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a recoger preciosa, la iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a recoger gloriosa, la iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo, y allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Padre, te adoramos en esta noche, Señor.
Bendecimos tu nombre, Rey, y te damos a ti la gloria y la honra, Dios mío. Yo pido por cada hermano que ha llegado hoy aquí a este lugar, Señor, por los que no pudieron venir por diferentes motivos también, Señor. Danos a conocer tu verdad, danos a conocer tu palabra, Dios mío, ayúdanos a amarla, a atesorarla, a guardarlo profundo en nuestros corazones, a ser voceros de ella, a alertar a este mundo a lo que viene, Señor. Queremos ser siervos, Dios mío, fieles a tu verdad. Queremos estar en aquel día preparados y escuchar tu voz, Señor. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti, Señor. Salimos con tu amor, Padre, la gracia de Cristo, la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo, nos vamos ahí, no sin antes decir: ¡Oh, Señor! Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dar a conocer. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Vamos a... ¿Un voluntario?